Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice a continuación la corriente de alimentación de una columna de destilación. Vamos a trabajar con una columna de destilación en primera instancia. ¿Y qué es la columna de destilación? Generalmente la columna de destilación nos sirve principalmente en las industrias de producción de alcohol, para destilar. Entonces, ¿qué más? Para las industrias petroleras puede ser otro ejemplo, para sacar derivados de esos productos. Tiene una composición, lo que vamos a alimentar a esta columna, esta primera columna tiene una composición de 28% de benceno, 25% de tolueno y el balance de sileno. Generalmente estos son en estado líquido. Todos estos compuestos del benceno, el tolueno y el balance de sileno lo encontramos en el laboratorio. ¿Y qué podemos ver? Analicemos a continuación la columna de destilación. Vamos a tener una mezcla de esto de benceno, tolueno y el balance de sileno. Le aplicamos calor con un mechero Büchner o una chaqueta de calentamiento y el más volátil van a empezar a ascender hasta que llega aquí en estado de vapor. Va acá a un condensador donde entra y sale agua de forma continua y va a condensar hasta llegar acá, lo que se va a recuperar. Entonces eso vamos a ver aquí. Y dice el residuo pesado contiene el 95%. Es muy importante, siempre vamos a tener un residuo pesado, que es el que no va a condensar, generalmente es el menos volátil, el que se va a tener aquí en el frasco, en el balón, ¿no? Y el más volátil va a estar acá, en ciertos porcentajes. ¿Y qué dice aquí? Que en la corriente de pesados, que se va a recuperar el 95% de sileno, y el balance de tolueno van a tener esta composición en el residuo pesado. Se conoce que en esta corriente, que en esa misma corriente, es decir, en la de pesados, se recupera el 90% del sileno alimentado, el que vamos a alimentar a la columna, ¿no? El producto de cabeza se conoce totalmente. El producto de cabeza es el producto que va a estar arriba, el más ligero, el que es menos volátil. Totalmente. El producto de cabeza se condensa totalmente. Es decir, se va a condensar totalmente y se va a alimentar a otra columna, a una segunda columna, como dice acá. El destilado ligero de la segunda columna es el que va a estar más volátil, ¿verdad? De la parte de arriba contiene el 95% de benceno, nos dice acá. De benceno alimentado a esta columna. Es importante decir, lo que se va a alimentar a esta columna es de esta parte, a la segunda columna. Y con su composición es del 95% de benceno y el balance de tolueno. Entonces esto va a tener de tolueno y benceno 95% y 5% de tolueno. Ya, si se alimenta 500 libras a la primera columna, calcular el porcentaje molar del tolueno en la corriente de pesados de la segunda. Esta es la corriente de pesados de la segunda columna, como podemos observar. Entonces vamos a siempre iniciamos dando datos, dando nombres a nuestra columna, poniendo los datos que nos entrega el ejercicio. Y vamos a ver a continuación que nos dice 28% de tolueno, 28% de benceno. Vamos a ponerle al benceno acá 28 en esta columna A de la alimentación. La primera alimentación vamos a poner aquí benceno, que va a ser 28%, nos decía. Vamos a ponerle al benceno con la letra B minúscula para no confundirnos, ya que no nos interesa en este momento las fórmulas moleculares de los compuestos, ya que no tienen reacción química. Vamos a tener 25%, nos decía, de tolueno. Vamos a ponerle la letra T minúscula, que representa el tolueno, y el balance, que va a ser el 47%, porque siempre debe haber el 100% de toda la columna. Es porcentaje de sileno, que vamos a ponerle la letra X. ¿No? Entonces, ¿qué más? Nos dice que se va a alimentar aquí 500 libras por hora. Estos porcentajes que podemos observar aquí siempre van a estar en porcentaje de peso, ya que no se especifica otra cosa. Si dijera aquí 90% molar, 95% molar, sería otro tipo de ejercicio, porque en estado líquido nos van a dar siempre este dato de porcentaje en peso, y los gases o el vapor va a estar en porcentaje molar. Pero en este caso de aquí, como condensa todo el vapor, va a estar en porcentaje molar. Y acá también va a estar en porcentaje en peso. Como se condensa todo, va a estar en porcentaje en peso, y aquí también todo en porcentaje en peso, a menos que se especifique otra cosa.
Bueno, seguimos poniendo datos. A esto le vamos a poner columna B. A esta C, a esta D, a esta E y a esta pongámosle F. Ahora, ¿qué nos dice? Que en la columna B se va a recuperar, va a tener esta composición: 95% de sileno y el balance de tolueno. Vamos a tener 5% de tolueno. Y aparte de esto nos da un dato extra. Nos dice que en esta columna se va a recuperar el 90% del sileno alimentado, ¿no? Del sileno alimentado, o sea, el sileno que está contenido en qué corriente, en la corriente A. Ahora, ¿qué otros datos nos dan? Nos da la corriente, nos dice que todo esto, lo que se condensó acá en C, se va a alimentar a D, porque se condensó, ¿verdad? Y se va a alimentar a la columna 2. En esta columna 2 va a haber, contiene el 97% de benceno alimentado a esta columna, es decir, el 97% de benceno, que era la B minúscula, que está alimentado, que se alimenta. ¿Y qué es lo que se alimenta? Lo que está contenido en D, el 97% de benceno en D. Y ahora nos da la composición. Nos da la composición que es 95% de benceno, y el balance nos da de tolueno, 5% de tolueno. Ahora en F no tenemos más datos, vamos a sacarlos con respecto a avanzando el ejercicio. Bueno, vamos a empezar con la resolución. ¿Y cómo vamos a empezar? Sabemos que tenemos 500 libras por hora y tenemos este dato en B que nos dice el 95% de haber en esta composición de sileno y tolueno, ¿verdad? Pero también sabemos que el 90% del sileno alimentado, es decir, el que está contenido en A, se va a esta columna, a lo de los pesados, es decir, no se va a volatilizar. ¿Y que únicamente se va a volatilizar? El 10%, correcto. Eso se va a ir acá, en la corriente C. Pero entonces empecemos con eso. Entonces sabemos esto, hagamos esta relación. 500 libras de la corriente A. ¿Cuánto sileno va a haber? El 47%. ¿Ya? Esto es el sileno en A. ¿Y cuánto se va a recuperar? Del 100%. Del 100% únicamente se va a recuperar el 90%. Esto va a estar en B. Entonces del sileno en B va a ser lo siguiente. El sileno en B me va a dar igual a 211,5 libras por hora. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que no se va a volatilizar? ¿Qué es lo que se va a volatilizar y va a estar en C? Y por ende, ya condensado va a pasar a D. Si sabemos que tenemos, vamos a hacer un balance de sileno. Acá, balance de sileno. Balance de sileno en este sistema que estoy marcando a continuación. Que es la columna y el condensador. Entonces, ¿cuánto sileno va a haber en A? 500 libras por hora por el 47%. ¿Correcto? ¿Y qué va a salir? Va a salir en D una cierta cantidad de sileno en D más lo que sale en B. En B nos salió que sale 211,5 libras por hora.
Entonces sileno en D nos va a dar la cantidad de 23,5. 23,5 libras por hora. Y va a estar aquí, ubiquemos. Sileno en D va a ser 23,5 libras por hora. ¿Bien? ¿Qué datos más tenemos? Notemos que aquí solo tenemos sileno y tolueno. Entonces todo el benceno que está contenido en A, que es el más volátil, va a pasar a D también, porque se debe cumplir el balance, ya que acá no hay benceno y únicamente habría aquí en A y en D. Entonces el benceno va a ser igual al 28% de 500, que me da aproximadamente 140 libras por hora. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que vamos a obtener una cantidad de tolueno también en B. Entonces, sabemos que tenemos una cantidad de sileno que es 111,5 libras de sileno, correcto, en B. Entonces esto equivale al 95%, aquí un tip de porcentajes. Entonces si el 95% es sileno, por eso pongo la X, el 5%, como nos indica, va a ser de tolueno. Entonces obteniendo esto, nos da que en B voy a obtener la cantidad de 11,13 libras por hora de tolueno, correcto, y lo ubicamos aquí en B. Y ahora el balance. ¿Cuál va a ser el balance de tolueno? Como hicimos aquí en el sileno, balance de tolueno, vamos a tener en cuenta este sistema, el condensador, la columna. Entonces, ¿cuál sería el balance? Balance de acá, balance de tolueno en la primera columna. De tolueno en A, ¿cuánto voy a tener? De las 500 libras por hora voy a obtener el 25%. ¿Y qué va a salir? En D va a salir una cantidad de tolueno que vamos a poner T cantidad en D de tolueno. Una cantidad una cantidad de tolueno en D. Más lo que nos salió en B. En B nos salió 11,13 libras por hora de tolueno. Entonces aquí sería 11,13 libras por hora de tolueno. Entonces el tolueno en D nos va a dar igual a 113,868 libras por hora. Y esto es lo que tendría acá de tolueno, que es 113,868 libras por hora. Ya. Ahora, ¿qué datos más tenemos? Que el 97% que se alimenta de benceno, voy a recuperarlo y va a estar en E, es decir, se va a volatilizar. ¿Y cómo expreso esto? Vamos a expresarlo acá a continuación en esta parte. Vamos a expresar lo que entró, 140, correcto, en D, libras por hora de benceno, y que se va a recuperar de este 100%, se va a recuperar el 97%, correcto, de benceno. Esto va a estar en E. Y entonces de benceno voy a obtener que 135,8 libras por hora en E. Esto va a ser en E. Ahora, quiero saber cuánto tengo de tolueno. Es simple.
y obtuve que tengo 135,8 libras por hora de benceno. Y entonces aquí nos dice que el 95% de la corriente va a estar constituida por benceno. ¿Y cuál es el otro? 5% de tolueno. Entonces, ¿cuánto de tolueno va a haber en E? Va a haber la cantidad de 7,15 libras por hora. Yep. Ahora, para sacar lo que es nuestro interés, la corriente F, ya que ahí nos pide la concentración, si no estoy mal, de tolueno, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacer un balance de tolueno, pero ahora en este sistema, el sistema que estoy subrayando, D, E y F. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta cantidad de tolueno va a haber en D? Va a entrar, es decir, 113,868 libras por hora, y va a salir en E una cantidad de tolueno que es 7,15 libras por hora, más una cantidad de tolueno en F. Entonces, tolueno en F nos va a dar que es la cantidad de 106,718 libras por hora de tolueno en F, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a tener? Hagamos un balance de sileno en este sistema mismo, en este sistema. Ahora, como vemos que aquí solo tiene benceno y tolueno, y quiero hacer un balance de sileno, es decir que en F, el sileno en F va a ser igual al sileno que entra en D. Entonces el sileno en F es igual a 23,5 libras por hora. Ahora, para terminar, la corriente de benceno que nos faltaría, hacemos un balance de benceno. Y solo esperen, voy a borrar esta parte. Un minuto. Para no confundirnos. Ahora, balance de benceno. Ahora, balance de benceno. ¿Qué tengo de benceno? Vemos que hay en E, en F y en D. Entonces hago el balance requerido, que me va a dar lo siguiente: balance de benceno. ¿Cuánta cantidad de benceno entra en D? Va a entrar los 140 libras por hora, y va a salir en F. Obtuvimos 135,8 libras por hora, más una cantidad en F de benceno en F. Entonces el benceno en F me va a dar igual a 4,2 libras por hora. ¿Y qué es lo que nos pedía? Nos pedía la concentración molar de tolueno en F. Ahora, para hacer eso, ya que tenemos las cantidades, hagamos lo siguiente. Tenemos esto. Tenemos que en F, ahí está composición en peso, tenemos que hay 106
hay 106,718 libras por hora de tolueno. Entonces buscamos el peso molecular del tolueno y nos da que es 92,14. Podemos expresarle en libras sobre libras mol. Es un simple artilugio. Aquí sería gramos mol. Es lo mismo que si libras mol. Podemos hacer la conversión, pero entonces se ahorrarían bastante tiempo en un examen, etc. Y nos da que las libras mol de tolueno va a ser 1,158 libras mol de tolueno en F. Ahora, si vemos que hay diferencia de tolueno, aunque un porcentaje en peso o un porcentaje molar. Ahora, tengo que hay 4,2 libras por hora de benceno y el peso molecular del benceno va a ser el siguiente. Vamos a obtener que es 78,11 libras por 1 libra mol de este benceno. Y nos da que es 0,053 libras mol de benceno en F. Y por último tengo 23,5 libras por hora de sileno. Y buscamos el peso molecular del sileno, que es 106,16 libras y 1 libra mol. Esto es el peso molecular, como ya expliqué. Y vamos a obtener que es 0,221 libras mol de sileno. Este sileno, benceno, tolueno. ¿De qué nos pedía? La composición, el porcentaje molar del tolueno. Entonces, la respuesta es tan simple como decir 1,158 libras mol de tolueno es igual a 1,58 libras mol de tolueno más 0,053 de benceno más 0,021. ¿Y de dónde viene esto? Es igual a esta fórmula química, que es las moles específicas del compuesto, es decir, el tolueno sobre las moles totales de tolueno más benceno más sileno. Es lo mismo. Y tenemos como respuesta un 80,86% un porcentaje molar de tolueno en F. Y fin del ejercicio.